Son las 5, las 4 en Canarias. Amigos de la fanpage, amigos de Valencia Estéreo, amigos de www.valenciastereo.com, qué bueno volvernos a encontrar de nuevo con una historia inolvidable. Hoy nos encontramos con Roberto Serrada, un invitado que hoy es uno de los pioneros de marketing y con la comunicación digital en España y Latinoamérica, que lleva más de 30 años como consultor y pionero y mentor certificado. Nosotros a las 5 de la tarde en el territorio español saludamos a todos nuestros amigos del club, el Club de Amigos de Valencia Estéreo. Saludamos a nuestros amigos a través del mundo entero. Llegamos a 129 países y serán ustedes bienvenidos a estas historias inolvidables. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. Y llegando a las historias inolvidables del corazón, le damos la bienvenida a nuestro gran invitado, que es don Roberto Serrada, un español con gran éxito. Hablamos del marketing y hablamos de esas buenas consultorías. Bienvenido, don Roberto, a su espacio, Las Inolvidables del Corazón, y en especial a estas historias. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y bien hallado aquí. Y bien hallado todos nuestros amigos y oyentes del mundo, porque nosotros queremos hablar de lo que es esta historia del marketing, la historia del impacto, la historia del estado social, que es lo que vamos a llevarle hoy a toda nuestra audiencia para motivarla y para poder creer y crecer en el marketing de lo que estamos acostumbrados a hacer con más de 30 años de experiencia. Adelante, don Roberto. ¿Qué tal? Pues, bueno, el marketing ha sido protagonista en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, pero como tal disciplina de marketing, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando florece y se desarrolla. Pero el marketing ha evolucionado. Aunque es verdad que los principios del marketing yo creo que no han cambiado desde que Kotler nos decía que el objetivo del marketing es llevar a una persona desde el escepticismo hasta el borde de la decisión de compra. Y eso sigue siendo lo mismo, es decir, esos fundamentos siguen siendo iguales. Lo que es verdad que el marketing ha evolucionado fundamentalmente en las estrategias de cómo logramos esa transferencia, cómo logramos esa transformación de los consumidores, y en eso ha ido evolucionando a lo largo de la historia. El marketing toma su gran esplendor en los años 80, donde se desarrolla al máximo lo que se llamaba el marketing de interrupción, es decir, el interrumpir la actividad de las personas para impactar en esas personas de una forma, si quieres, un poquito agresiva. Fíjate, recuerda un poco los anuncios de Coca-Cola de hace decenas de años, donde el anuncio era beba Coca-Cola, es decir, un imperativo. Nos estaban mandando beber Coca-Cola y el anuncio era beba Coca-Cola. Sin embargo, el marketing ha ido evolucionando y después de beba Coca-Cola nos invitaron a disfrutar de la chispa de la vida, es decir, de la alegría, de las burbujas en nuestro paladar, esas burbujas en nuestro paladar con ese azúcar que nos hacía sentirnos bien. Es verdad, claro, cada vez que tomamos azúcar hay un chute hay un chute de azúcar en sangre y entonces eso nos hace sentirnos más eufóricos, mezclado con la cafeína, y era la chispa de la vida. De beba Coca-Cola a disfruta de la chispa de la vida. Y el último mensaje es a Coca-Cola, la universidad de la felicidad, o sea, Coca-Cola y la felicidad. Ha cambiado un poco, ha cambiado el mensaje porque el modelo de hacer marketing ha cambiado, aunque la esencia no ha cambiado. ¿Y por qué cambia el modelo de marketing? Porque cambia por las personas. Porque podemos hablar un poco de que don Roberto Serrada tuvo su primer contacto con los negocios online en el año de 1995 y desde el año 1997 ha desarrollado con el éxito diferentes proyectos empresariales pioneros en la red, además de haber podido ayudar a más de 10.000 profesionales expertos
y autores a crear sus estrategias de negocios y posicionamiento y comunicación. Sacamos todo de la chispa de la vida, de todo lo que nos brindó Coca-Cola en un momento para poder decir qué es el impacto que se genera en un producto. Pues el impacto que se genera en el consumidor, el impacto que genera un producto en un consumidor, más que el impacto que genera el producto en un consumidor, es el impacto que genera el mensaje. El eje central de todo el marketing a lo largo de la historia, independientemente de la evolución, ha sido el mensaje. El mensaje tiene como objetivo generar ese impacto. Pero cuando yo hablo de impacto, me encanta definir qué es impacto, porque no todos entendemos lo mismo por ese impacto. Para mí, generar un impacto o generar un impacto es lograr un cambio de estado en las personas. Es decir, que para que haya un impacto, tiene que haber para que un mensaje genere un impacto, tiene que haber un emisor y un receptor. Y el objetivo de este emisor es que con el mensaje se logre un cambio de estado. Ahora bien, ¿qué cambios de estado necesitamos lograr en el consumidor para que tome la decisión? Porque no olvidemos que el marketing, el objetivo del marketing, como decía Kotler, era llevarnos desde el escepticismo al borde de la decisión de compra. Es decir, que el objetivo del marketing es lograr que las personas, las empresas, bueno, las personas, porque en las empresas también toman decisiones las personas, tomen una decisión. Y para mí hay tres claves, tres perfiles de impactos que el marketing tiene que generar, es decir, tres cambios de estado diferentes. Para mí, el marketing tiene que generar un cambio de estado mental. ¿Qué significa un cambio de estado mental? Es decir, un cambio de pensamiento. El cliente es escéptico, no sabe que tiene una oportunidad, no sabe que puede resolver un problema de una forma sencilla, fácil, y uno de los objetivos del marketing es que el prospecto, que el consumidor entienda que con nuestro producto puede resolver un problema, pero lo entienda de forma mental. Segundo, y no tiene que ser primero una cosa, después otra y después otra, sino que tienen que ser todas a la vez. Segundo, y más importante, muchísimo más importante que el impacto mental, es que tenga un impacto emocional, es decir, un cambio de estado emocional. Porque las decisiones se toman no se toman en el cerebro racional, se toman en el cerebro límbico, que entiende mucho más de imágenes, pero sobre todo que entiende de emociones. Y entonces el objetivo del marketing también es generar ese cambio de estado emocional. Y yendo un poquito más allá, que es lo que ahora veíamos, lo que se está haciendo en el marketing hoy en día, es no solamente cambiar la emoción, sino también cambiar el sentimiento, hacer un cambio de estado sentimental. La diferencia, y me gusta aclarar esto para que se entienda bien, ¿cuál es la diferencia? Pero antes de meternos con eso también, podemos agregarle también el dolor, porque esto va a dejar secuelas, pero ¿el dolor también es parte de este proceso? Claro, el dolor, nosotros podemos vender de tres formas. Podemos venderle al dolor, podemos venderle al deseo o podemos venderle al talento. Son las tres estrategias de marketing que podemos utilizar para vender un producto o un servicio. ¿Qué significa venderle al dolor? Venderle al dolor significa utilizar el dolor como herramienta de impacto, es decir, para que las personas cambien ese estado. Entonces, en venderle al dolor significa que tu mensaje está dirigido al dolor. Oye, estás teniendo este dolor, puedes cambiar este dolor, puedes disolver este dolor, puedes dejar de sufrir. Cuando el mensaje de marketing está centrado en el dolor, tiene conceptos, baraja conceptos como esto: deja de sufrir, haz que no te duela más, para el resfriado, etcétera. Y esto es venderle al dolor. Entonces, esto es una parte. Venderle al deseo es cuando el deseo es más potente que el dolor. A ver, siempre que hay un dolor, hay un deseo. ¿Cuál es el deseo? Dejar de tener el dolor, ese es el deseo. Y siempre que hay un deseo, hay un dolor. ¿Cuál es el dolor del deseo? Pues
si yo tengo un deseo es que no lo he cumplido y el dolor es el dolor de no haberlo cumplido, de no haber conseguido la meta o el objetivo. Pero también le puedo vender al dolor, al deseo. ¿Cuál es vender al deseo? Por ejemplo, si le vendo a la gente, le vendo un viaje para disfrutar, para estar de vacaciones, etcétera, etcétera. Eso es venderle al deseo. Y también le podemos vender al talento, que esto es lo que ahora se está trabajando mucho más en el marketing. El vender al dolor tiene que ver con el pasado, el vender al deseo tiene que ver con el futuro, pero también es verdad que cuando le estás vendiendo al deseo hay que tener... Se nos ha ido un poco Roberto Serrada, un hombre que sabe manejar pues, las estrategias, que él es un gran mentor de speakers para la carrera que aquellos quieren desarrollar, porque tuvo su primer contacto con los negocios online en el año de 1995 y desde el año de 1997 ha desarrollado con éxito diferentes proyectos empresariales, pionero en la red, además de haber podido ayudar a más de 10.000 profesionales, expertos, autores a crear sus estrategias de negocio y posicionamiento en comunicación. Serrada es reconocido como uno de los principales exponentes de marketing y comunicación digital estratégica, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Ha recorrido 23 países dando conferencias y seminarios en empresas, universidades, congresos y convenciones durante más de 12 años. Fue socio y presidente de Soluciones Eficaces SL y dedicada a la organización profesional de congresos en los que desarrolló experiencia como el Marketing Planner. Es importante también darle a conocer que actualmente es el CEO global de Sparking Business, editor de la revista también, y que con sede en Houston, y que ha dado además el desarrollo de su carrera profesional como gran mentor certificado para speakers profesionales, ayudándole a lanzar y crecer sus carreras. Tenemos un problema con la comunicación y lo hemos notado nosotros dentro del proceso. Ayer estábamos hablando con nuestros ingenieros a través de nuestra plataforma virtual, digámoslo así, nuestra plataforma, y están trabajando para ello. Las debilidades del Internet pues a veces se notan, porque en la programación nocturna ayer casi que no ingresamos, y le pedimos mil excusas a todos nuestros oyentes, porque hay que reconocer que tenemos varias nacionalidades en esta subprogramación de Valencia Estéreo. Y queremos seguir hablando de este gran hombre que está invitado hoy, como es don Roberto Serrada, y que ha tenido pues un gran éxito también actualmente en el CEO del Global, que es un hombre que sabe manejar un marketing y que seguramente por eso lo hemos buscado y que hemos tenido la oportunidad pues, de invitarlo a estas historias inolvidables. Antes de seguir con don Roberto, estoy hablando un poco que es el embajador en Madrid en Red Global y Mentores y Mentor, emprendedores de la Universidad Internacional de La Rioja, que vale la pena destacar, y también aprende y disfruta de todos los detalles de esta buena entrevista, porque si algo queremos que esté con nosotros es un hombre que se ha trabajado con mucha ilusión esta buena nota como la de don Roberto Serrada. ¿Qué ha pasado, don Roberto? Estábamos hablando un poco que se nos aísla a veces sí. nuestro internet, pero ya hemos hablado de esa buena presentación, ya nuestros oyentes y nuestros televidentes lo saben. Y continuemos con lo que estábamos nosotros planteándole a todos aquellos. Pues sí, estamos, no sé qué ha pasado, que no sé si ha sido mi conexión o bueno, me he desconectado, se ha caído el sistema, esto suele pasar. Aquí lo moderamos
y continuamos. Si hay algún bache, le pedimos a todos nuestros oyentes y saludamos a todos nuestros amigos que quieren escribir y que seguramente vamos a desarrollarles con ellos porque es importantísimo cualquier pregunta que se haga a través de los 129 países que estamos conectados. Genial, pues lo que estaba comentando hay que se puede vender al dolor, se puede vender al deseo y también se puede vender al talento. Precisamente Coca-Cola es lo que es lo que está haciendo ahora, venderle al talento, venderle a la felicidad. El talento, ¿qué es vender al talento? A la posibilidad que todos tenemos de ser felices, por ejemplo. Venderle al talento no es venderle al deseo, sino venderle a las posibilidades que como seres humanos y como personas tenemos. Es decir, si tú estás vendiendo ropa, pues venderle al talento, que tú como persona, perdón, puedes lucir bien este tipo de ropa. No le vendes al placer, no le vendes al futuro, no le vendes al pasado, le vendes a las capacidades de las personas, que es venderle al talento. En cualquiera de los tres casos, y dependiendo de quién es tu público objetivo y cuál es tu estrategia, pues será mucho más efectivo para ti venderle al dolor, venderle al deseo o venderle al talento. Nos hacen una pregunta, y es muy importante, don Roberto, donde dicen que cómo transmitir ese mensaje sin sentir que estoy haciendo mercantil, con ese dolor que podemos sentir hoy. Genial, pues dependiendo cómo se plantee esto, el sentirse mercantil, como decía, o el sentir este de estoy vendiendo. Cuando digo estoy vendiendo, el sentimiento de ser mercantil significa estoy engañando cuando no es verdad. ¿Vender qué significa? Vender significa darle a alguien la posibilidad de resolver un problema o de conseguir un deseo o de potenciar un talento que tiene. Esto es vender, porque si las personas, por ejemplo, yo estoy vendiendo una casa que estoy vendiendo una casa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ayudando a que esa persona disfrute de un estilo de vida diferente, porque esta casa que se va, evidentemente, si se compra una casa para mejorar, porque se la compra en una zona de mayor estatus, pues va a mejorar su estilo de vida. Si se compra una casa porque quiere invertir, pues estoy ayudándole a mejorar sus finanzas, a dejar un legado para sus hijos, a dejar una herencia. Por lo tanto, vender es ayudar a las personas, da igual. Entonces es el cambio de mentalidad. Vender no es beneficiarte tú, sino que es lograr que una persona se beneficie. Y como todo tiene que estar balanceado, cuando tú logras que una persona se beneficie, es justo que tú también obtengas algo a cambio. ¿Y qué vas a obtener a cambio? Pues en el caso de que estamos vendiendo esto, obtenemos dinero, pero las personas también obtienen un valor que significa también dinero para ellos. Entonces, este sentimiento de no mercadear tiene que ver con cómo te planteas la venta. ¿Estás aquí para ganar dinero o estás aquí para ayudar a los demás, para ser facilitador de la mejora y a cambio, como consecuencia, recibes dinero? Y cuando cambias esta mentalidad empiezas a dejar de pensar en la venta como un acto mercantil o un acto de manipulación o un acto de engaño. Nosotros respondemos la pregunta porque nos lo están haciendo desde la capital de la República, en Bogotá, Colombia, gracias a la doctora Jenny Barahona, y nos dice que también, ¿cómo entrar a ese reto tecnológico? ¿Cómo entramos a ello? ¿Cómo entramos al reto tecnológico? Bueno, pues hay que evolucionar, el entrar en la tecnología. Hoy hoy la gran ventaja, cuando yo empezaba en 1995 en el marketing online, eso era de verdad un reto tecnológico, porque no había herramientas sencillas, todo había que programarlo. Casi no había nada creado, prácticamente o eras un friki de la informática o tenías que contratar e invertir un dineral importante en alguien que pudiera programar eso,
Hoy es todo muy sencillo. Hoy se ha desarrollado tanto que hay miles o decenas de aplicaciones que pueden resolvernos la vida. Es un tema de cambio de mentalidad, de cambio de chip. Eso no quiere decir que no tengamos que dejar el papel. Yo sigo escribiendo con bolígrafo y papel porque me encanta, pero eso no significa que yo no utilice un ordenador para ser más eficiente. Cuando escribo las cosas, las documento, las puedo luego copiar y pegar, llevar a distintos formatos, formatearlas de una forma, de otra, y esto agiliza mi trabajo. Entonces, el reto de hoy de incorporarse a la tecnología es una cuestión mental, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de mindset. Y es tan sencillo como aceptar que la tecnología nos va a ayudar. No es un inconveniente, sino todo lo contrario, nos ayuda. Y cuando aceptamos esto, nuestro cerebro deja de poner problemas, porque es tan fácil de usar la tecnología. Cuando se nos hace difícil una cosa es porque nuestra mente está poniendo barreras a esa cosa, porque nos estamos resistiendo, con lo cual hay que dejar de resistirse. Y para conseguir el reto tecnológico, deja de resistirte a la tecnología y verás cómo todo fluye. Y qué importante cuando puede fluir las buenas acciones del marketing, porque si yo deseo formarme como speaker, como conferencista o como orador, ¿cuál sería ese primer paso para adquirir esa confianza y lanzarme a transmitir un mensaje? Hay que conocer el mensaje, pero ¿cómo transmito ese mensaje como speaker? Bueno, a mí me gustaría centrar porque seguramente nos estén escuchando no tanto speaker, pero nos esté escuchando mucho emprendedor, algún empresario, empresaria y también profesionales independientes. Y dices, bueno, yo ¿para qué voy yo como empresario, como empresaria, como emprendedor, ¿para qué voy a ser speaker? Hoy en día es fundamental. Hoy en día uno tiene que hablar en público. Da igual que sea en un escenario, ahora presenciales ninguno, todos virtuales, pero lo mismo que te llaman, por ejemplo, aquí para contar algo en un medio de comunicación, en una radio visual o en una televisión online, como es esta, tienes que comunicarlo. Y para eso, o sea, cualquier emprendedor, cualquier empresario debería convertirse en un buen speaker. ¿Y cuáles son las claves fundamentales para convertirse en un buen speaker? Hay una por encima de todos. Por encima de todas las claves y que, fíjate, daría igual que el resto de las cosas no dominaras, es decir, daría igual que no tuvieras una fonética, que no fueras elocuente, que no tuvieras carisma, que no tuvieras oratoria, etcétera, etcétera. Eso no es tan importante como tener un mensaje. A mí me gusta decir que ten un potente mensaje y aunque seas tartamudo, lograrás que la gente te escuche. Hay verdaderas... ¿Y por qué digo esto? Porque hay unas maravillosas conferencias en YouTube de la organización TED, 2 conferencias donde 2 mujeres, una niña con parálisis cerebral que es difícil escucharla, o sea que hay que hacer esfuerzos para entenderla y sin embargo es una de las mejores conferencias TED. Y otra de una humorista y presentadora de televisión que tiene dificultades, tiene parálisis cerebral también, que prácticamente no se puede mantener quieta y, sin embargo, su conferencia en TED es una de las conferencias más seguidas. Y de verdad, habla en inglés, pero es difícil seguirla. Aún así genera la audiencia. ¿Por qué? Porque las 2 tienen un mensaje digno de ser compartido. Tienen un mensaje que engloba o que comunica una idea que merece la pena ser escuchada. Y cuando tienes esto, lo demás no te hace falta. Ahora bien, cuando tienes un mensaje, entonces, si además del mensaje le sumas la oratoria, le sumas una buena dicción, una entonación, la voz, le sumas el acting o la dramatización de tu comunicación, entonces tienes las posibilidades de que tu comunicación llegue muchísimo más, de una forma más rápida y con muchísimo más impacto, lo que significa que tu capacidad de cambiar el estado mental, emocional o sentimental de una persona es mucho, mucho más grande y esto ayuda a que las personas tomen una decisión. ¿Cuál es el problema?
El problema es que no tenemos mensaje. Este es el gran problema. El gran problema es que la mayor parte de los profesionales, emprendedores, empresarios no se han parado 10 minutos a pensar cuál es su mensaje. Todo el mundo sabe todo el mundo sabe qué hace, todo el mundo sabe cuál es su producto. Algunas empresas incluso saben cómo lo hacen de forma diferente, pero muy poquitas empresas saben para qué lo hacen. Y esto nos lo enseñó Simon Sinek en un libro maravilloso que se llama Start with Why, o Empezar con un para qué, que por cierto está mal traducido en español. En español lo han traducido como empezar con un para qué, con un por qué, cuando debería ser traducido empezar con un para qué, que no es lo mismo. Entonces, fíjate, las empresas, Simon Sinek nos demuestra en ese estudio que hizo, que se reflejó en ese libro y en esa conferencia también, que que las grandes empresas, los grandes líderes de la historia, los que transformaron la historia, los que han liderado la industria, los que han cambiado industrias como Apple, como Walmart, como American Airlines, no, como Southwest Airlines, como los hermanos Wright, como Martin Luther King, son personas, son empresas, son personajes que lo que tenían era un mensaje. Y es un mensaje, es un para qué, una visión, un propósito. Y cuando tienes una visión, ese para qué, ese propósito, que es lo que configura tu mensaje, entonces la gente, no necesitas vender tus productos. Yo lo que comento es, deja de vender tus productos, deja de vender tus servicios, vende una idea y la gente comprará todo lo que tú tengas. Y esto lo ha hecho Harley Davidson. Harley Davidson no necesita vender motos, nos ha vendido una idea. Y el que es cliente de Harley hasta se tatúa, hay algunos que se tatúan el logo de la empresa, tatuaje. El que se compra una Harley y se mete y compra el concepto Harley, no se vuelve a subir en una moto que no sea una Harley. Entonces, vende una idea, genera la comunidad, la tribu, y en esa tribu es donde la gente va a comprar tus productos y tus servicios, no importa lo que sabes. Y esto también lo ha hecho Apple. ¿Qué están diciendo otros? Para poder llegar a encontrar un marketing claro ante una situación como la que estamos viviendo, porque si estamos hablando de marketing, si estamos hablando cómo desarrollarse en un buen speakers para poder avanzar, ser un buen desarrollador, ser un buen orador, pero ¿qué están pensando otros para avanzar en estas circunstancias que nos está ofreciendo quizás la nueva generación ante un modelo, hacia el buen modelo de marketing? Bueno, fíjate, yo lo que estoy observando es que la mayor parte de las profesionales de marketing están muy enfrascados y con ¿cuál es su mensaje? Su mensaje está diciendo: tienes que mejorar tu carta de ventas, tienes que enganchar con las necesidades o con los deseos del cliente, tienes que hacer una publicidad que vaya encadenada, hacer un embudo, o sea, tienes que trabajar con embudos de marketing, donde la parte ancha del embudo, la gente entra, se acostumbra a ti, generar los impactos y los vas pasando. Fundamentalmente, ¿qué es lo que se está diciendo? Tienes que persuadir, tienes que ser persuasivo en tu marketing, en tu mensaje de ventas. Y esto es lo que se está diciendo. Lo que yo estoy diciendo es exactamente lo contrario. Es que nos olvidemos de la persuasión, que dejemos de persuadir y empecemos a inspirar. Que dejemos que los embudos están bien, pero la clave no es hacer pasar a una persona por un embudo y persuadirle. La clave es educarle, irle educando con esos contactos. Sí, por supuesto, en vez de un embudo de marketing, lo que se llama una tubería, donde las personas entran en esa tubería y van recibiendo esos impactos que le permiten educarse. ¿Para qué? Para ayudarle a tomar esa decisión. Y cuando haces esto, cuando en vez de vender tus productos o tus servicios, vendes una idea, entonces, fíjate lo interesante. ¿Qué es lo que mueve a la gente?
¿Qué es lo que hace a la gente agruparse en comunidades? Una idea. Una idea. Y la gente se agrupa en torno a una idea. Y esta es la clave, como nos decía Seth Godin en su libro Tribus, nos decía que tenemos que generar una tribu. Y se genera una tribu alrededor de una idea. No todo el mundo va a vibrar con tu idea, pero es que no necesitas que todo el mundo sea tu cliente, solo necesitas que las personas que vibran con lo que tú crees, que vibran con lo que tú, con tus valores, que vibran con tus creencias, con tus valores, que vibran con tu para qué, esos van a ser la parte de tu tribu y esos son las que van a comprar tus productos y servicios, que es lo que te va a permitir perdurar en el futuro. Cuando vendes una idea, la gente compra todo lo que tú tienes. Como gran líder y como gran speaker, como gran mentor, cuando usted hace un reconocimiento ante 23 países que nosotros pues, llegamos, o usted llega a 23 países, ¿cómo hace para trabajar el modelo de marketing aquellos países que se conocen y se desconocen? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conoce ese marketing y cómo se desconoce? ¿Por qué? Porque hay que mentir, porque hay que ser agresivo o porque hay que tener miedo o hay que sacar el miedo de lo que está pensando aquel país que está quizás con el modelo de marketing que no lo aprovechan, pero que en el momento del speaker pues los hace fluctuar y los hace llevar a la cima. Bueno, el modelo de marketing que apliquemos, o sea, el dolor, desarrollar o crear mensajes que enlacen con el dolor es interesante solamente para una cosa, para llamar la atención. O mejor dicho, para despertar el interés, más que llamar la atención, despertar el interés. Es decir, por ejemplo, en mi marketing, ¿para qué utilizo el dolor? Simplemente para contextualizar, para poner al prospecto en la situación que está viviendo. Porque ¿qué pasa cuando una persona tiene un dolor y el dolor está perdurando a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo y no es capaz de resolverlo? Porque a lo mejor hasta ahora no tenía una alternativa o porque simplemente nadie le había hecho ver o le había planteado una alternativa de tal forma que él la viera como una oportunidad o factible para él. ¿Qué pasa con esa persona? Que como no puede resolver, ¿qué nos pasa? Cuando no podemos resolver un dolor, ¿qué hacemos? Lo aparcamos y lo olvidamos. Está ahí, pero está soterrado, está enterrado. Entonces, en nuestro discurso, tanto desde el escenario como en nuestro discurso de marketing, atacar el dolor tiene como objetivo para mí el sacar a esa persona de ese letargo que tiene ahí el dolor y que no va a desaparecer por mucho que lo tape, el ayudarle a destaparlo por un momentito para que sea consciente de que ese dolor no ha desaparecido, de que está ahí y de que le está haciendo la vida imposible, aunque no quiera aceptarlo, para ponerlo en ese contexto. Y en ese contexto después que pueda aprender que hay alternativas y que tenga un primer motivo para seguir escuchando, un primer motivo para hacer un cambio en una decisión. Y esas, por ejemplo, yo en mi caso es la única parte de mi discurso, tanto en una conferencia como en una entrevista, como en un mensaje de marketing en el que toco el dolor. Y a partir de que ya he contextualizado, ya me olvido del dolor, porque el dolor no vende. Decía el doctor Eduardo Sánchez, vicepresidente de la Europea Neurociencia Académica en España, que es una leyenda y nos inspira a muchos y que está ayudando a la gente a que consiga los objetivos para mí, que no deja de ser una referencia y lo seguirá siendo. Es importante, ¿no?, de que aquellas academias pues podamos decir de que la leyenda que nos inspira a muchos y que está ayudando a la gente y que se consigan los objetivos, ¿no? Esos objetivos que hemos comenzado a creer, porque es importante decir que Roberto Serrada, en el momento en que comenzó a despertar esa idea, ¿cómo comienza a tener esa visualización de marketing? ¿Cómo comienza y nace
una historia de marketing para hoy llegar a ser el modelo de mentor de speakers? Bueno, ¿por qué? O mejor dicho, ¿para qué me convierto en mentor de speakers? Pues esto parte de uno de mis mayores fracasos. Después de llevar 15 años, no, casi 17 años con una empresa de éxito en los primeros lugares, en tan solo 3 años, esta empresa pasó de ser, bueno, más de 3 años, en 5 años pasó de estar en el top a estar en la más absoluta de las miserias. De hecho, hasta entrar en quiebra. Y una de las cosas que me planteé, bueno, ¿y por qué ha sucedido esto? ¿Por qué teniendo una empresa de éxito, una empresa que había conseguido éxitos muy grandes, que había estado posicionada con la primera escuela, la primera escuela de negocios en el mundo de habla hispana, la primera escuela de negocios online en el mundo de habla hispana, de repente no solamente no es rentable, sino que además es imposible de sacar o no es que sea imposible, pero no soy capaz de sacarla para adelante y año tras año las pérdidas son mayores. Hasta el punto de que tuvimos que cerrar y evidentemente no cerrar cerrar con deudas, porque las cosas llevaban 5 años deteriorándose y en los 3 últimos años de ese periodo, pues la empresa entró en quiebra. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Cómo se puede pasar de aquí a aquí? ¿Cuál había sido la clave? Y después, bueno, después de cerrar, la verdad es que yo tuve una crisis existencial, si quieres, entré en una depresión porque, bueno, cuando no consigues resultados y nunca los has tenido, vale, pero cuando has estado aquí y pasar al fondo, esto es muy duro de asimilar. Y entonces me tomé unos meses sabáticos, me fui a Brasil concretamente, con el apoyo de una muy buena amiga me fui a Brasil y en ese tiempo que me fui a Brasil, que me permitió simplemente, no es que Brasil es un maravilloso país que me encanta, pero lo que me permitió es cambiar radicalmente de aires, es decir, estar en un entorno nuevo, porque yo sabía, inconscientemente, pero sabía que tenía que romper con el pasado para poder diseñar el futuro. Una de las cosas más importantes que uno tiene para reinventarse es el romper con el pasado y en ese periodo me ayudó. ¿De qué es lo que me di cuenta? ¿Cuál fue el gran aprendizaje que tuve en Brasil cuando estuve analizando por qué, Roberto, ha sucedido todo esto? ¿Cuál ha sido? ¿Era el marketing? ¿Era el modelo de marketing? Bueno, si tú eres experto en marketing, ¿cómo es que el marketing no te funciona? Si además has estado aplicando las últimas metodologías de marketing, lo que está funcionando en Estados Unidos, lo que le está funcionando a colegas y amigos que les preguntaba, oye, ¿por qué está funcionando eso? Y a mí no me funcionaba. ¿Cuál era la clave? ¿Qué es lo que había perdido? Lo que había perdido era el mensaje. Y me di cuenta de esto. Me di cuenta de la importancia que tenía el mensaje en tu negocio. Si no tienes mensaje, eres más de lo mismo. Y eso es lo que lo que nos había pasado con la escuela, que ya nuestro mensaje estaba caduco, nuestro mensaje estaba ya deteriorado, que se le había pasado el arroz, que se le había pasado el tiempo. Y entonces, en esos últimos 10 años de la escuela habían salido al mercado otras personas, otras escuelas con un mensaje alineado con los nuevos tiempos, un mensaje mucho más fresco, un mensaje mucho más potente, un mensaje que rompía con el status quo, mientras que nuestro mensaje seguía en el status quo y había perdido su valencia. Entonces, ¿cuál fue la clave? Las estrategias ante todo. Pero sobre todo el cambio de ese mensaje. Y fíjate que fue mágico. Cuando llegué a esta conclusión, este eureka, porque en un momento, en medio de esta crisis, tuve este eureka, wow, este momento eureka, este momento en el que dices, ¿a qué va a ser esta tontería? Bien, ¿cuál es el mensaje? A partir de ahí, pues investigué, llamé a mis antiguos clientes, llamé a gente nueva, gente con la que tenía contacto, investigué cuál era el dolor, cuáles eran las aspiraciones, y el volver a tomar ese contacto con el mercado
me ayudó a diseñar un mensaje nuevo. Y es mágico y es automático. Después de estar en la más absoluta de las miserias, en solamente 45 días, cambiar el mensaje, hablar con la gente del nuevo mensaje y, por supuesto, detrás del mensaje viene el discurso y detrás del discurso viene el producto y todo está alineado. ¿Estamos hablando de lo épico? ¿Perdón? ¿Estamos hablando de lo épico? Para hablar ante todo, ante ese modelo nuevo de sistema. En general, de mi negocio. No, pero no. La parte, es cómo lo comunicas, la parte épica es cómo lo comunicas, pero la parte esencial es este cambio de mensaje. Cuando encuentras un mensaje que está alineado con lo que quiere el cliente y es disruptivo y es diferente y tienes algo que decir que no lo está diciendo todo el mundo y puedes plantear un camino diferente, entonces no todo el mundo lo va a entender, pero lo más importante es que hay gente que lo entienda, hay gente que vibra con eso. Y cuando tienes eso, esa gente que vibra con eso es la que te permite generar el negocio. En 45 días pasé de la más absoluta de las miserias, de no tener casi para comer, a volver a estar en esos niveles en los que estaba antes de la crisis de mi empresa, que fue antes de la crisis del COVID. Antes de la crisis de empresa. Jamás, en el año 2019 fue mi mejor año de ventas y tan solo tuvo 9 meses, porque los 3 primeros meses fue de preparación. En 9 meses facturé más de lo que había facturado en años anteriores. Y lo único que había hecho diferente es tener un mensaje diferente, nada más. La oportunidad definitiva que se le puede generar a esa empresa, a aquellos que están intentando crecer, porque los modelos de negocio hoy, hablábamos nosotros en charlas anteriores, donde hay mucha gente que tiene temor para emprender, porque los bancos hoy están dando facilidades, pero es necesario hacer una deuda para poder emprender un negocio, un modelo, para poder desarrollar el plan de oportunidad y la dignidad que le puedo yo dar a ese negocio que quiera emprender. Hay que tener capital. Siempre hay que tener capital para emprender un negocio y lo que pasa que podemos utilizar diferentes tipos de capitales. Un emprendedor tiene para mí 3 tipos de capitales. Capital financiero, cash, capital intelectual, conocimientos, know-how, o capital relacional. Uno puede emprender con los 3 capitales, miel sobre hojuelas, porque va a hacer que la aceleración de que el lanzamiento de tu emprendimiento, la consolidación y la entrada en beneficios sea muy rápida, pero no todo el mundo tiene los 3 capitales. Hay gente que no tiene capital financiero porque no tiene ingresos, no tiene recursos, pero tiene un buen capital intelectual o, mucho más importante, tiene capital relacional. Entonces, si no tienes capital financiero, pues tienes que buscar en el capital intelectual. Si no tienes capital intelectual, es decir, know-how, conocimientos, una fórmula diferente de hacer las cosas, entonces al menos tendrás capital relacional. Con el capital relacional, ¿qué es el capital relacional? Tu base de contactos, tu network, eso es tu capital relacional. Entonces puedes emprender un negocio solamente con las relaciones. Puedes emprender un negocio aunque no tengas relaciones y no tengas capital financiero, solamente con tu intelecto, es decir, con tu conocimiento. Cuidado, siempre y cuando tengas un conocimiento y puedas ofrecer al mercado algo innovador, diferente, no más de lo mismo. Y aunque no tengas esas 2 cosas, puedes iniciar un negocio solamente teniendo amigos también. Cuidado, no es el mismo negocio el que puedes iniciar solamente teniendo amigos, quiero decir, teniendo capital relacional, no es el mismo negocio que puedes emprender si solo tienes capital intelectual o si solo tienes capital financiero. Son negocios diferentes. Pero en cualquiera de los casos puedes emprender un negocio con solamente uno de esos 3 capitales, pero al menos tienes que tener uno. Roberto, ¿cómo se puede tener un aprendizaje semanalmente, diariamente, y dónde se tiene que invertir? Estamos hablando de que hoy lo más frecuente, estamos hablando de una plataforma de Facebook, porque es la que estamos nosotros transmitiendo en la fanpage de Valencia Estéreo, pero
¿Cuáles son aquellas plataformas a las cuales nosotros le podemos recomendar a todos aquellos que quieren hacer marketing y que quieren crecer sus empresas? Porque si hay que estar al día, ¿cuánto tiene que recibir ese inspirador de negocio para poder sobrepasar las barreras? Pues mira, dependiendo del negocio que sea, el emprendimiento que sea, si es un emprendimiento intensivo en capital financiero, utilizará unas herramientas, si es intensivo en capital intelectual, otras, y si es intensivo en capital relacional, otras. Por ejemplo, si una empresa o un emprendedor es intensivo en capital, es decir, tiene capital financiero, evidentemente, o sea, tiene capital financiero, va a tener la posibilidad de crear un producto o un servicio y va a tener la capacidad de hacer un marketing basado en la inversión publicitaria. Y esto lo puede hacer. Pero hay emprendedores que no tienen ese capital financiero. Y entonces, bueno, si tienen capital financiero, ¿dónde es la red social donde tienen que trabajar? Dos redes sociales, Facebook e Instagram, que son las dos redes sociales donde mejores posibilidades tengo de hacer una publicidad efectiva, atraer clientes vía publicidad y meterlos en mi embudo de marketing para que me compren el producto. Si no tengo capital financiero y solamente tengo capital intelectual, hay una red social, bueno, hay varias, pero una red social muy importante, la principal en estos momentos, bueno, hay dos. Una que es Instagram y una nueva red social que ha salido en mayo de 2020 que se llama Clubhouse. Actualmente solamente es accesible para los usuarios de iPhone, pero esta red social Clubhouse está creciendo. Empezó en marzo de 2020, pero realmente la salida está todavía en formato beta, pero la salida fue en mayo. En mayo tenía, me parece que 5.000 usuarios y ahora tiene más de 3 millones, más de 5 millones de usuarios con un crecimiento exponencial. Se dice que es la red de mayor crecimiento y todavía solamente está para iPhone, no está para Android. El usuario de iPhone solamente es un 7% del usuario de móviles. Es decir, es verdad que el iPhone, no, perdón, un 22%. El iPhone es el líder del mercado, pero solamente es un 22% del mercado. El resto del mercado, el 78% restante está entre los otros tipos de móviles que todos usan Android. Y la red social esta solamente está para iPhone. Pero entonces, si tienes capital intelectual, Instagram, Clubhouse, y si tu capital intelectual va dirigido a la gente joven, pues TikTok es una buena opción. Si tu capital intelectual va dirigido a las empresas, LinkedIn es una de las mejores opciones. Si no tienes ni capital intelectual ni tienes capital financiero y solamente es un negocio intensivo en capital relacional, la red social las dos redes sociales más interesantes son, si es una red social, si es un negocio que va dirigido a profesionales, LinkedIn, y si va dirigido al consumidor y solamente tienes capital relacional, eres intensivo en capital relacional, Instagram. Instagram es la otra red, la red importante, y después, pero en menos grado, Facebook, porque ya Facebook o a Facebook le pones pasta en anuncios o orgánicamente es muy... No te ven, ¿no? O sea, te dejan avanzar, pero a un límite. No, si cuando muestras una estadística es porque muchas personas quieren verte, pero lo más importante es que se está mostrando hacia el mundo y ante todo, pues ese liderazgo que llega para quedarse ahora es más que nunca, que es el tiempo de transformación digital para todas las pymes y todos aquellos profesionales autónomos que seguramente quieren emprender, no solamente en esta charla con Roberto Serrada, que es un gran mentor, speaker, pro y conferencista, líder mediático y experto en marketing y comunicación y relacionista pública y editor de speakers, de líderes, el magazine. Solamente lo podemos decir que lo tenemos a través del mundo entero, también a los alrededores de Madrid, y que también pertenece a esa escuela europea de marketing y negocios. ¿Qué nos queda para poderle dar pues un tip final a todos aquellos en marketing, aquellos emprendedores que siempre sueñan con avanzar ante este COVID-19 que
ha querido maltratar quizás la economía, ¿no? Porque hay muchos, como Roberto Serrada, que también lo tocó, pero que ha tenido la capacidad para evolucionar y ser un líder. ¿Qué negocios hoy podemos contar con facilidad para poder crecer? ¿Cuál es la garantía? Pues mira, yo creo que la mejor garantía para tener éxito con un negocio es que cuando lanzas el negocio emprendedor, cuando vas a emprender algo, que sea algo que tenga un producto o un servicio suficientemente diferenciado. Y lo más importante, un producto o un servicio que procure una transformación que merezca la pena. Es decir, dos cosas, que lo que vas a hacer merece la pena hacerlo y que te diferencias. Es decir, que lo que estás contando, que tu mensaje, fíjate, no importa tanto qué haces, como decía Simon Sinek, no importa tanto qué haces, ni siquiera cómo lo haces. Lo que más importa es para qué lo haces. Y ahí es donde está tu mensaje. Roberto Serrada, ¿ha podido visualizar cuál es el negocio del futuro a través de la problemática y la economía? Bueno, negocios del futuro hay muchos, pero el negocio del futuro, y aquí voy a dar un super tip, el negocio del futuro es el negocio que tú puedas crear. Porque, fíjate, nos hemos pasado mucho tiempo adaptándonos a los cambios, adaptándonos, intentando ver el futuro. Y fíjate, el futuro no es, el futuro es de los visionarios. Pero cuidado, un visionario no es un vidente. Un vidente es el que es capaz de ver un futuro que no existe, o que no existe ahora. Un visionario es el que es capaz de crear ese futuro. La gran ventaja que hemos tenido con esta pandemia, con este cambio, es que este cambio ha roto definitivamente, ha borrado la forma en la cual, nos relacionamos con otras personas, nos relacionamos con las instituciones, nos relacionamos con la economía, y lo ha borrado. Y además ahora no hay referentes. Y esto es maravilloso. Es como si nos hubieran dado una hoja en blanco. Y ahora, ¿quiénes van a triunfar? Los visionarios, los capaces de dibujar cómo será el futuro en esa hoja en blanco que nos han dado. Y estos son los que desarrollarán esos negocios de futuro. Con lo cual, ahora es la clave. La clave es dibujar el futuro. No intentar preverlo, verlo, sino dibujarlo. Y lo más interesante es que ahora todo el mundo lo puede dibujar, porque la hoja está en blanco para todos. No hay nada prescrito, no hay normas. Todo ha cambiado de tal forma que ahora las normas las ponemos nosotros. El futuro lo construiremos nosotros. ¿Podemos decir que al final el futuro está en nuestras manos? Diseñar el futuro que queremos, ahora más que nunca, está en nuestras manos. Con esto nos despedimos porque es algo tan importante trabajar en marketing. Vuelvo y reitero, Roberto Serrada, un hombre mentor de speaker, conferencista y líder mediático, experto en marketing y comunicación en relaciones públicas y editor de Speaker, líder en Madrid y sus alrededores y el resto del mundo. Roberto, gracias de verdad por abrirnos esa puerta de su corazón y poder estar en estas historias inolvidables a través de Valencia Estéreo Madrid. Reitero, nos siguen en 129 países y qué bueno poder contagiar a todos aquellos que quieren tener la motivación del marketing empresarial. Roberto. Muchas gracias, se había cortado. Muchísimas gracias y un placer haber estado aquí con vosotros y haber podido aportar algo de inspiración a todas las personas que nos escuchan. Si se te queda algo, me gustaría mucho, si se queda algo, y si no, nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad con otra historia inolvidable. Seguro que sí. Gracias, Roberto. Un abrazo. Igualmente, chao. Chao. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia, con
Conduce las inolvidables del corazón. Estas son las historias en las inolvidables del corazón.